Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Especiales en esta ocasión, solamente viene el chef Edgar. Me, myself and I. Exactamente. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Excelente. Pues fíjate que el día de hoy se celebra precisamente el Día de la Cerveza en Estados Unidos, y bueno, tiene una historia muy interesante, ya que, bueno, como sabemos, Estados Unidos es un país fundado por la inmigración, pero esta inmigración, lógicamente, también es lo que ha forjado su cultura, ¿no? Y entonces tiene, forja la cultura y la tropicaliza, ¿no? A la manera de ser de todos. Entonces, esto es lo que tiene muy interesante Estados Unidos, y parte de eso es, por supuesto, la cerveza, ¿no? Que son, bueno, como en el caso del tequila, del vodka, del whisky, de todo lo que haya, ellos son los primeros consumidores a nivel internacional. Claro. Y bueno, dentro de la historia de la cerveza de Estados Unidos, viene vinculada obviamente con la colonización de los europeos, británicos y alemanes principalmente, porque eran los de mayor consumo en aquel entonces, y obviamente esto sucede en el siglo XVI. Las zonas donde se instalaron los europeos en la parte del sur, españoles, portugueses e italianos, por lo general fueron impregnadas con la cultura del vino, que estaban en la parte completamente del sur, que era lo que además formaba parte de México, y en el norte es donde estuvo el desarrollo principalmente de las colonias, bueno, centro y norte, sureste, noreste y este de Estados Unidos, fue donde se empezó a dar precisamente esta parte de la fermentación de bebidas alcohólicas, principalmente con maíz y con los granos que fueron encontrando, obviamente, aquí en las Américas. Las primeras cervezas norteamericanas se instalaron por colonos británicos, holandeses, en la zona de Virginia y Nuevo Ámsterdam. Imagínate, para que se llamaba Nuevo Ámsterdam, pues, lógicamente, ¿no? Holandeses. Estas primeras cervezas eran típicas ale británicas. Recordemos que en Alemania también es un país cerveceros, y obviamente esta línea de ale es una cerveza ligera como tal, pero que tiene sabor. Sin embargo, no contenían lúpulo, ya que este apenas llegó a América hacia el siglo XVII. Esto fue al final de la Guerra Civil Norteamericana y la proclamación de la Ley Seca en 1917. Obviamente la industria cervecera norteamericana crece a gran ritmo porque pues era un producto que se podía hacer de manera casera, ¿no? Y obviamente llega al punto de convertirse en una de las más importantes a nivel mundial. Digo, hay marcas que, vaya, son tan vox populi que es como, ¿no? Budweiser, ¿no? Por ejemplo, la encuentras prácticamente en todos lados. Es una cerveza de difusión internacional. Tendrá sus adeptos o no, sin embargo, es una cerveza de gran demanda, por lo ligera, por es una cerveza que es fácil de tomar y que obviamente tiene esa característica de que no empanzona mucho, aunque todo el mundo termina bien panzón por la chela. Como siempre. Pero bueno, esta demanda creció debido a la aparición masiva de los salones locales, donde se servía la cerveza a toda la creciente población de colonos, y obviamente pues todos europeos cerveceros, ¿no? Las principales ciudades cerveceras en el siglo XVIII fueron Nueva York, Filadelfia, como las más importantes, y el emigrante alemán Emil Clemens Host cultivó lúpulo, por fin, en diversos campos de San Francisco, y a comienzos del siglo XX revolucionó las técnicas de cultivo, realizando varias patentes, y con esto, pues obviamente también cambia el curso de la cerveza en Estados Unidos. La cerveza se asociaba a los inmigrantes alemanes. La mayoría de las industrias cerveceras pertenecían a familias de origen germano. Con las imposiciones de las tasas a las bebidas alcohólicas, el consumo de la cerveza se vio obviamente muy afectado, y a raíz de ello surgen asociaciones cerveceras. En 1862, la United States Brewers Association, en respuesta a las leyes impositivas federales. En fin, la cerveza americana ha tenido gran influencia en todo lo que es precisamente la historia y el crecimiento de esa nación. Y obviamente, pues también de ahí nace una pregunta. Después de toda esta historia, ¿no?, de ya siglos de cerveza, ¿cuál es la mejor cerveza americana? ¿Cuál es? Bueno, pues ahí les va. Hay muchas, ¿no? Y de todos los gustos, colores y por supuesto sabores. Algunas de las mejores y más reconocidas cervezas americanas, que por supuesto se consumen en todo el planeta y que se identifican más con Estados Unidos, están obviamente en todo lo que es el movimiento craft, que es esto de hacer la cerveza artesanal, que también aquí tenemos un movimiento muy fuerte. Es
principalmente la Sierra Nevada Pale Ale. Ahora, cuando hablamos de Pale Ale, es una cerveza o un estilo de cerveza desarrollado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una cerveza que la manera en que se trabaja, pues obviamente da esas notas muy amargas, pero con acidez, y que además tiene notas florales muy interesantes. Es como esta cerveza muy compleja. Hay una IPA, ¿no? La famosa IPA, que es una Indian Pale Ale, también basada en toda esta parte de la rusticidad. Obviamente hace que tenga un carácter muy parecido a lo que podría conocerse en un vino. ¿Por qué? Porque tienen matices, colores, sabores, aromas, y que inclusive, por supuesto, es muy adecuada con la comida, ¿no? Es una cerveza que normalmente no te tomarías normalmente, digo, hay gente que sí, pero normalmente no te tomarías más de una o dos por sí solas, porque son cervezas bastante complejas, pero con comida es un producto que por supuesto se enaltece muchísimo. Okay. Ahora, la cerveza americana más famosa es la que ya te había mencionado, por supuesto, la Budweiser, que fue elaborada por el cervecero Anheuser-Busch, y es una cerveza de origen checoslovaco, o sea, patentada en los Estados Unidos y una de las más populares en dicho país. Obviamente Budweiser nace con una promoción de arroz de un 30% y tiene lúpulo y malta de cebada. Por eso es que su sabor es mucho más ligero, no es tan amargosa, ¿no? Es una cerveza que casi no tiene amargor y por lo tanto es súper fresca, muy ligera, la sientes casi como agüita de cebada y obviamente por eso también es súper consumida. Bueno, los tipos de cerveza americana que se elaboran en Estados Unidos, los más icónicos serían los siguientes: la Golden Blonde Ale, la American Lager, que por ejemplo hay la Samuel o la Boston Lager, la American IPA, ¿no? Que bueno, está por ejemplo la Stone IPA, que es muy famosa, la Session IPA, o sea, repetimos, ¿no? Por las siglas es Indian Pale Ale. Okay. Y en esta, por ejemplo, hay una muy famosa que se llama Founders All Day IPA. Sessions, ahí eso, obviamente, pues, aquí es donde nos hace falta la gran sapiencia de un maestro cervecero. Pero aquí, bueno, hablando en temas generales, una session, estamos hablando de una cerveza que normalmente, gracias a la combinación de los lúpulos, ojo, a veces algunos me parece que sí meten dentro de la fermentación ciertos saborizantes naturales como algunas frutas o algo, pero en general es por la combinación de los lúpulos, que dependiendo del tipo de lúpulo da el nivel de acidez, de intensidad, de amargor, inclusive de floralidad, etcétera. Es con lo que ellos juegan para precisamente crear. Y por ejemplo, cuando hablamos de una session, son como hablar de una edición especial, ¿no? Okay. Y entonces estas session lo que tienen es precisamente sabores de pronto muy interesantes. Hay una muy famosa que se consume mucho aquí en Los Cabos y que casi todos los maestros cerveceros de alguna manera hacen, y es la que se saboriza con mango, ¿no? O sea, no necesariamente tiene mango, sino que utilizan un lúpulo que da el sabor de esta fruta, ¿no? Okay. Entonces, bueno, también está obviamente la American Amber Red Ale, que esta obviamente es una cerveza ámbar, una American Pale Ale, que ahí estamos hablando de la nada más Pale Ale sin el Indian, que da una estructura amargosa, sin tantas notas florales, es una cerveza intensa. La American Stout, que Stout nos estamos refiriendo a una cerveza oscura, intensa, que normalmente te da, es la que mucha gente identifica con notas de chocolate o de café o de sabores muy tostados. La American Porter, que también es esta otra cerveza también de malta muy tostada, y que obviamente también tiene sabores cremosos, también intensos, oscura por supuesto también. American Wheat, que estamos hablando de una cerveza de trigo. Normalmente las cervezas de trigo son ligeramente dulzonas, sin necesariamente ser dulces, pero sí te dan un recuerdo, ¿no? Como esta parte, no como si tuvieran azúcar, pero digamos que tiene un balance el trigo, a diferencia de la cebada, ¿no? Y lógicamente te da una nota ligeramente dulcecita. American Barley Wine, que obviamente el barley, estamos hablando obviamente de, ¿cómo se dice en español? Bueno, también es como, no es cebada.
A ver, señores, por favor. Ayúdenos, por favor, ayúdenos. No, ¿cómo en serio? A veces uno se nos va, ya se nos piensa, va. damos en inglés. Es verdad, amigos. También. Y bueno, al final, la Smoke Porter, que bueno, estamos hablando ya de una cerveza súper ahumada, que es muy intensa en sabor. Recordemos que hay muchísima cocina norteamericana dedicada a las brasas, ¿no? Todo lo que es el famoso barbecue, que no necesariamente estamos hablando de sabores agridulces. Barbecue como tal también es el producto que sale del asado a las brasas, ¿no? Okay. Y que sí, por supuesto, lleva marinaciones. Bueno, para todo este tipo de productos que son también de sabores muy intensos, de normalmente cerdo, res, cordero, borrego, etcétera, pues lógicamente este tipo de cervezas son las que mejor le van, ¿no? Y por eso es que también están tan difundidas en Estados Unidos. Y bueno, ya hablando, para cerrar el tema, pues hay que tocar el punto de cuánto alcohol tiene la cerveza americana. Esto, por ejemplo, es muy variable debido a que, bueno, en gran parte de la amplia variedad de todos los estilos cerveceros, podemos encontrarnos cervezas muy ligeras, como una American Lager, con entre 4 y 5 grados de alcohol. Y está el lado opuesto, donde podemos encontrar alguna American Stout de entre 8 y 9 grados, que la verdad, muchas veces dice uno, bueno, es que el vino llega a tener de 13 o más, ¿no? Entre 11 a 15. Sin embargo, de todas maneras, la cerveza, recordemos que es un producto que, como se toma fresco, normalmente te tomas más de una. Y la efervescencia que tiene gracias al gas carbónico que contiene, también generan un efecto de golpe mucho más grande que en el momento dado el de un vino. Así que tomen esto siempre en consideración cuando vean una cerveza bastante alcohólica. Váyanse tranquilos, porque con 2 pueden sentirse ya que tienen esferitas en la cabeza, ¿no? Oye, hay un... No me acuerdo que el nombre del stand-up, pero bueno, Franco Escamilla comentó sobre lo que le pasó con una cerveza alemana, ¿no? Y dice que se tomó 2 y fue la peor cruda de su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado cuál es la cerveza que estás consumiendo y en dónde la estás consumiendo, el grado de alcohol. Claro, ahora, recordemos que el americano es extremo, ¿no? Sí. Y así como, por ejemplo, si tú quieres encontrar el lugar donde hagan el platillo más picoso del mundo mundial, ¿no? Lo vas a encontrar en Estados Unidos. Y quieres el que no tiene nada de chile, que no sé, pues también lo vas a encontrar en Estados Unidos. Sí. Y quieres encontrar el producto más alcohólico. ¿Por qué? Porque es esto, ¿no? Es una nación de extremos en donde les gusta jugar con todas estas experiencias y que obviamente dicen, bueno, pues a ver, yo quiero hacer la cerveza más alcohólica, ¿no? Y que sientas esa patada, pues la voy a tener yo. Entonces, por eso es que sí, haces bien la anotación y sigan el consejo de Amparo de siempre cuidar lo que beben. Es importantísimo. Muy importante. Porque pueden disfrutarlo inclusive, por supuesto que, ¿no? Es como cuando pruebas un mezcal de arriba de 50 grados de alcohol, de pronto lo sientes más suavecito que uno que tiene 30 y tantos. Claro. Y ahí lo que sucede es que el alcohol precisamente genera dentro del retrogusto, esta nota como ligeramente de notas dulces, que obviamente eso indica de que tiene una cantidad de alcohol muy fuerte, mucho más alta. Es que sabes, ¿no? que y de pronto también la abusan más. Sí, ¿no? Es que sabes que yo creo que si somos conscientes de lo que estamos bebiendo, sabemos a las consecuencias que vamos a tener, ¿no? O a lo que nos estamos enfrentando. Hay muchos bebedores sociales, digo, yo me incluyo, yo también soy bebedora social, porque estás saliendo, tienes el maridaje, estás conviviendo y la copita de vino y todo, y no te das cuenta a veces, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí debes de estar consciente. Oye, a ver, déjame ver qué es lo que estás, ¿no? ¿Qué es lo que me estás dando? ¿Qué grado de alcohol? O si vas a comprar. A ver, quiero hacer una dinámica contigo. Dime. Tipos de cerveza, ¿no? Yo te voy a decir la cerveza y tú me vas a decir como chef con qué viene bien, porque es fin de semana. Claro. Y vamos a disfrutar con una cheve. Ahora que gracias a Dios ya cambió el clima, de todas maneras la cheve aplica, ¿no? Claro, yo creo que la cheve en frío, calor y siempre aplica, ¿no? Oye, si allá en Alemania están muriendo de frío y siguen tomando la cerveza, porque aquí no. Porque aquí no lo vamos a hacer. Tal cual. Pero bueno, sabemos que en casita también hay muchos caballeros que tienen su cervecita, ¿no? Por supuesto. Que sea artesanal, la tienen guardadita para lo que se ofrezca. Tal cual. Porque una carnita asada, una chevita, ¿no? ¿Cómo no? Unos taquitos, una chevita. ¿Cómo no? Unas botanitas, una botanitas, una cheve. Una chevita, claro. Entonces ahí te va. A ver.
Lager, color generalmente amarillo, dorado pálido, sabor, la mayoría tiene una alta carbonatación, como nos comentaste hace un momento, y una intensidad media de lúpulo, con un acabado crujiente y suave. ¿Con qué la vamos a marinar? Fíjate que normalmente todas las lager son ideales, de hecho, es una de las cervezas más consumidas en México. Obviamente es de mis favoritas. Es una cerveza muy de playa, es una cerveza que obviamente se presta rico para tomarla junto con ceviches y cosas por el estilo, principalmente cuando son ceviches especiados. Ojo, no necesariamente muy picosos. El picante, cuando es en exceso, todo lo que sea alcohol y gas carbónico te lo va a potencializar en la boca. ¿Ok? Eso lo tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, un aguachile súper picoso, con cualquier bebida alcohólica, cualquiera, se va a sentir más picante. Sin embargo, cuando es una cerveza, por ejemplo, muy ligera, hablando en el tema de la cerveza, pues te refresca, ¿no? Y normalmente, como es baja graduación alcohólica, te refresca. Entonces, en este caso, para una lager, se presta para cuando está bien medido el picantito de nuestro ceviche, o de nuestro aguachile, o de nuestro tiradito, va muy rico. Pero así, con marisco fresco. Con marisco fresco, pero también, por ejemplo, para unos camarones al ajillo, ¿no? Qué rico. Para un pescado zarandeado. Es una cerveza que se va muy bien. Digo, puedes comerla con pollo asado también, ¿no? Con un pollito a la brasa. ¿Cómo te gusta? Tú y tu pollo asado me traes antojada desde el martes. Eso. No, pero bueno, también, si es a la brasa, ahí hay otras cervezas también que le van todavía mejor. A ver, Ale. Una ale. Bueno, pues las ale. Ajá. Perdón. Bueno, las ale, obviamente. Que es color generalmente marrón, tiene un tono como rojizo, ¿no? De sabor. Estamos hablando de una ámbar como tal, ¿no? Esa sería ámbar. Una ale. Eso, una ale es como esta parte. Yo leyendo intensa, tal cual como está aquí, ¿no? Normalmente tiene algún cierto tostado, ¿no? La parte de la cebada, y obviamente ya con el lúpulo tiene un poquito más. Es más compleja, ¿no? Es más compleja, tiene una nota un poco más de amargor, ¿no? Por la parte del lúpulo. Entonces, esta, por ejemplo, va muy rico con un pescado a la leña, a la brasa, así como de los que comemos, o de los de allá de tu tierra, estilo Sinaloa, ¿no? De los que asan en tambo, con una de estas chelas bien fría, riquísimo, ¿no? A ver, esta pronunciación, stout. Sí. Bueno, la stout obviamente es una cerveza oscura, ¿no? De sabores intensos, tostados, obviamente bastante maltosa, que esta va bien, por ejemplo, con carnes asadas, por ejemplo, un brisket al estilo sureño, ¿no? O unas costillas barbecue, qué rico. ¿no? Que tienen de esas que tienen hasta oscura, ¿no? Por el estilo. Sí, es oscura, pero tiene un sabor intenso. Hay otra más, la porter es más intenso todavía. Que igual seguida. Entonces, esta con costillitas. Con unas costillas, con cortes. Fíjate que con cortes depende, yo diría más como asados. O sea, cuando estás hablando de carbón. Exacto, y cosas que tienen marinados intensos, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso te decía, más como esta zona, como un barbecue, como estas zonas sureñas, en donde obviamente, ¿por qué? Porque te van a ayudar, ¿no? Esta parte de la nota agridulce te ayuda, por ejemplo, para la parte de la puerta. Fíjate que en toda la zona del sureste había una cerveza muy famosa, era una stout que era La León, ¿no? Que era cerveza oscura y que era, bueno, en aquel entonces, antes de que la agarrara la multinacional cervecera, era una cerveza que se identificaba precisamente para la cocina yucateca, para ciertos platos, por ejemplo, para el relleno negro, para estos platillos que tenían especias más que chile, ¿no? Y obviamente esta cerveza era la que maridaba espectacular en lugares como Mérida, por ejemplo. Ok, muy bien. Ok, la porter. La porter, bueno, pues fíjate que la porter es rica con postres. Por ejemplo, la porter yo le he maridado con chocolates, con, por ejemplo, con un mousse de chocolate intenso, que le metas, por ejemplo, a lo mejor algo de café tostado, por ejemplo, algo de grajea, caramelo, temas de naranja, nada más con cuidado, porque de pronto la acidez, o sea, si lo que exalta es la acidez, puede no ser tan agradable, pero sí, por ejemplo, una naranja confitada. Esta también en comida salada puede ir bien, por ejemplo, con un mole.
Okay. Con un mole estilo poblano, un mole negro oaxaqueño, esta porter puede funcionar muy bien, que si bien estamos hablando de algo picante, y normalmente las porter también tienen una cierta graduación alcohólica un poco alta, de todas maneras esta parte de las especias, y estamos hablando de que cuando nos la tomamos como un vino, ¿no? Que estamos haciendo un maridaje, lógicamente vas a ir despacio, no es una cerveza que te la vas a estar tomando para apagarte el incendio, ¿no? Okay. Es una cerveza que la vas a estar disfrutando, y esto es porque obviamente el platillo está bien balanceado a nivel de picor, y que tú también sea el que toleres, y en conjunto con una cerveza porter, la verdad es que es un maridaje buenísimo. Fíjate que aquí me estaban comentando sobre los tipos de cerveza, ¿no? Que la lager tiene muchísimas, que son muchísimos tipos, claro, ¿no? Y claro, que la ale también, pues de ahí viene la Indian Pale Ale. Así es, la IPA. A ver, ¿cómo podemos maridarles igual? Fíjate que una IPA es una cerveza que normalmente tiene una nota ligera de acidez, te recuerda algo a notas de frutas de cítricos, y obviamente tiene un lúpulo intenso, lo cual la hace bastante amarga. Fíjate que a mí la Indian Pale Ale me gusta marinarla, por ejemplo, con cosas como hindús, por ejemplo, o del Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, hacer un tapenade y con jocoque y con hummus y cosas así, monchis sabrosos especiados, ¿no? Con un curry, sabe muy bueno. Una Indian Pale Ale que de hecho de allá proviene como tal la aceptación, la aseveración de Indian es por hindú, no tanto por o sea, la versión americana de la que hablábamos hace rato. Sí. Es diferente, pero precisamente va con la cocina especiada, muy sabrosa. Que sí la podemos pedir como IPA. IPA, exactamente. Sí, tal cual, perfecto. Lambic, fíjate que esa no la he probado. Esa no es una cerveza tan común. No, que es de color amarillo pálido o dorado intenso y de sabores ácida con notas terrosas profundas, con algunas variantes, un sabor como afrutado. Sí, fíjate que realmente yo creo que ese es un estilo de cerveza no tan común dentro de las cervecerías artesanales inclusive. Hay algunas variedades de cerveza que, por ejemplo, en Europa, de hecho son ácidas como con limón, ¿entiendes? Entonces, hay mucha tropicalización. Si tú vas, por ejemplo, a Bélgica, puedes llegar a una cervecería y probar más de 100 cervezas diferentes, algunas con sabores de moras, de frutas, o sea, es una locura, ¿no? De cada tipo de cerveza pruebas 20, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante el mundo de la cerveza. Muy interesante. Es igual que el del vino, me refiero a que ahí sí es un tema mucho más creativo, mucho más la mano del hombre, hablando en cuestión del trabajo en los procesos de fermentación, de destilación, etcétera. Y en el caso del vino es el trabajo en el campo y después ya el proceso respecto al producto. Pero al final del día, la comparación está en esto, ¿no? En que el resultado final puede ser tan complejo como lo quiera, ¿no? En este caso el maestro cervecero, o tan ligero como quiera, ¿no? Y dependiendo el propósito de la cerveza, ¿no? Hoy en día, y más aquí en Los Cabos, precisamente hay cervecerías artesanales que, bueno, por supuesto trabajan con estas cervezas muy interesantes, pero también tienen el trabajo de una cerveza muy bien hecha, muy ligera, que vaya acorde con lo que tenemos en nuestro destino, ¿no? Y que también con el turismo, que no están a veces acostumbrados, no todo el mundo. Bueno, ahí te iba el último dato que les iba a comentar, era que precisamente la cerveza de mayor consumo en todo el territorio norteamericano es la cerveza light. O sea, como estilo de cerveza, ¿no? Y es esta cerveza súper ligera, ¿no? Y es la que más consume la gente. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, como de la Bud Light, ¿no? Que es súper famosa, pero es también por el mega consumo que existe en torno a esta cerveza. Es una cerveza súper ligera que, pues, obviamente, además es como que la chela para cuando quieren tomar mucho y llevársela tranqui, y no sentirse empazonados de volada, que es una cerveza más como para tomársela como te tomarías un refresco, ¿no? Nada más que con piquetito, ¿no? No, pues es una cerveza que normalmente la consumen para ver los partidos de fútbol, todo lo que son deportes. Y esa va muy bien con las papas, es más... Claro, pues con la botana. Exacto, porque te limpia el paladar de la sal, ¿no? De todas las diferentes frituritas, y obviamente pues te permite seguir ahí disfrutando el cotorreo, ¿no? Qué rico.
Oye, qué buena información, muchísimas gracias. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿eh? Yo la verdad es que el mundo de la cerveza es muy interesante. Es muy interesante. Un saludo muy especial a todos los maestros cerveceros, qué bárbaro, qué buena chamba hacen. Y aquí tenemos, aquí en Baja California Sur, muy buenas cervezas artesanales. Y en Los Cabos. Y en Los Cabos específicamente. En Los Cabos. No son el único, por supuesto, hay en cada región, pero aquí en Los Cabos tenemos cervecerías. ¿No? Por ejemplo, yo en mi changarro nada más hay cerveza artesanal local. O sea, de Los Cabos. Nada. Eso, hay que apoyar al consumo local. Bueno, ya nos vamos a un corte, me están diciendo por aquí. Gracias. ¿Cómo te podemos seguir? Bueno, a mí me pueden seguir por mis redes sociales como Chef Edgar Román, tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto por las redes de Don Sánchez. Perfecto. Muchas felicidades a Don Sánchez, que todo le está yendo muy bien. Hoy nos vemos allá en La Silvestre, a echarse unos mezcalitos, vamos a aventar ahí un palomazo, no de DJ, porque yo no hago eso, pero sí van a tener un playlist como de mi música y todo eso. Padre. Es pasar un rato rico a quien ande por ahí de los 50 y le guste el pop en inglés, el rock en inglés y todo lo que son 70s, 80s, 90s y más. Ese va a ser tu playlist. Y obviamente algo tropicalón también para divertirnos. Vale, un rato, sí, para ponerse a bailar porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias, Edgar. Un placer. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.